Hola chicos, bienvenidos a la clase de física. Hoy vamos a ampliar un poquito el concepto de presión y nos vamos a meter a lo que es la presión hidrostática. La presión hidrostática nosotros la vamos a definir o la vamos a ver desde el punto de vista que tenemos un recipiente con un líquido, puede ser agua. De hecho, casi todo lo de la presión hidrostática se ve a través del agua, utilizando como patrón el agua. Entonces, si nosotros tenemos un objeto que está sumergido en el agua, este objeto recibe presión, o sea, aquí hay una presión que es igual a fuerza sobre el área del objeto, pero también el objeto ejerce presión aquí sobre el recipiente, una presión sobre el recipiente, y no solo una presión sobre el fondo del recipiente, sino que también hace presión a las paredes del recipiente que lo contiene. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, y hay veces de que la presión es tanta que se llegan a romper. En la presión hidrostática, el ejemplo más claro que nosotros podemos observar son las presas hidroeléctricas que tenemos aquí en el país, que es la 5 de noviembre, el Cerrón Grande, la 15 de septiembre y el Guajoyo. ¿Por qué? Porque las presas, aguantan cierta cantidad de presión. Por es que cuando llueve y hay como temporales, huracanes, así como el año pasado que hubo un huracán que nos pegó y hubo un montón de temporal, ellos hacen descargas programadas, porque entonces lo que sucede es que si empiezan a sobrepasar la presión que ellos pueden soportar, las paredes, los diques se empiezan a rajar, o la presión del agua es tanto que puede llegar a empujar las compuertas. Es más, las compuertas de las presas no se abren hacia abajo, sino que las compuertas de las presas se abren hacia arriba. ¿Por qué? Porque si se abren para abajo fuera poca la presión que resistieran, pero como se abren hacia arriba, la presión que logran resistir esas compuertas es bastante grande. Ahora bien, por eso es que se pueden llegar a romper. Ahora, en un recipiente, la presión hidrostática está asociada a la altura del fluido que tiene. Recordemos que el fluido tiene una densidad y actúa sobre un área específica. Por lo tanto, la presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. Ya no es tanto por la fuerza, sino que es por la altura a la que nosotros estamos trabajando. Y si es así, nosotros en un recipiente podemos tener diferencias de alturas, por lo tanto podemos tener diferencias de presiones. Si nosotros tenemos un recipiente en el cual hay un fluido, ¿de acuerdo? Y hay un objeto o necesitamos hallar la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2, nosotros sabemos que el punto 1 va a estar a una altura 1 y que el punto 2 va a estar a una altura 2. Por lo tanto, va a haber una presión en el punto 1 y va a haber una presión en el punto 2. Entonces, la diferencia de presiones va a ser igual a densidad por gravedad por la diferencia de alturas. ¿De acuerdo? Por la diferencia de alturas. Entonces, esto es para sacar las diferencias de presión que pueden haber. Porque no es lo mismo la presión en la superficie de un líquido que está en un recipiente, no es la misma presión a la presión que está a una altura. Ya, esta es la diferencia de altura, ¿ve? Aquí se puede observar la diferencia de alturas. H1 menos H2. ¿De acuerdo? Entonces, esta columna de fluido que llega a este punto 2 tiene una mayor presión, probablemente, que la presión que está en el punto 1. Y a eso es a lo que se le llama presión hidrostática. Entonces, podemos tener infinidad de tubos, podemos tener infinidad de diferencias de presión. Por ejemplo, nos dicen, mire,
ya aplicando la presión hidrostática, ¿verdad? De acuerdo, en el número 1 nos dicen, mire, fíjese que por unas ramas de un tubo en U que inicialmente contiene agua se vierte aceite y nos dan la figura. Entonces, es un tubo en U, ¿de acuerdo? Que inicialmente tiene agua, ¿ok? Y que de repente verten una columna de aceite. Aquí está el aceite. Y la columna de aceite tiene una altura de 2.2 metros. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia de alturas, porque aquí hay una diferencia de alturas, es de 20 centímetros. Entonces la altura 1 va a ser igual a 20 centímetros. Es una diferencia de alturas desde donde comienza el agua hasta donde llega el aceite. Por aquí va a correr agua. Y nos dice que determinemos la densidad del aceite. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escoger dos puntos. Vamos a escoger el punto 1 y vamos a escoger el punto 2. Y como los puntos están a la misma altura, vamos a decir que las presiones son iguales. Esto es porque los puntos están a la misma altura. Si estuvieran a alturas diferentes, hubiera una diferencia de presión, pero en este caso las alturas son iguales. Por lo tanto, vamos a tener que la densidad del agua por la gravedad por la altura 1 es igual a la densidad del aceite por la gravedad por la altura 2. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden la densidad del aceite. Ahora bien, si usted se fija, y matemáticamente hablando, la gravedad está en ambos miembros de la ecuación. Por lo tanto, la podemos eliminar. Y la ecuación se nos reduce a la densidad del agua por la altura igual a la densidad del aceite por la altura 2. Necesito la densidad del aceite. Si despejo, me queda que la densidad del aceite es densidad del agua por altura 1 entre altura 2. La densidad del aceite es igual. ¿La densidad del agua la conozco? Sí, la densidad del agua yo sé que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso equivale a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces me va a quedar 1. ¿Por qué en centímetros? Porque una altura está en centímetros, la otra está en centímetros también. Aquí no son metros, sino que son centímetros, 2.2 centímetros. Entonces las alturas están en centímetros, es más fácil trabajar la densidad del agua en gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, la altura 1 es de 20 centímetros y la altura 2 es de 2.2 centímetros. Entonces, la densidad del aceite va a ser igual a 0.9 gramos sobre centímetros. ¿Sí? Gramos sobre centímetro cúbico, porque es densidad de la que estamos buscando. Entonces, esta sería la densidad del aceite. ¿De acuerdo? Lo clave en este ejercicio fue escoger los puntos, que los puntos estuvieran a la misma altura para que las presiones fueran iguales. Hay diferentes tipos de ejercicios, ¿verdad? Otro ejemplo es el que nos dicen, mire, dentro o el tapón que cierra el sumidero de un depósito tiene forma circular con un radio, nos dan un radio de 6 centímetros, ¿de acuerdo? Con un radio de 6 centímetros y está a una profundidad de 4.2 metros, a una altura de 4.2 metros y me dicen, mire, encuentre la fuerza que soporta el tapón ocasionada por el agua. Yo sé que la densidad del agua, chicos, es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar estos centímetros a metros. Yo sé que un metro tiene 100 centímetros.
Por lo tanto, eso me va a dar 0.06 metros, 0.06 metros. Ahora, como es circular, el área de un círculo viene dado por pi r cuadrado. Por lo tanto, el área del círculo va a ser pi por 0.06 al cuadrado. Y esto me va a dar un valor de 1.13 por 10 a la menos 2, 1.13 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. ¿Por qué necesito el área? Porque me están pidiendo la fuerza que soporta el tapón. ¿De acuerdo? Entonces, al pedirme la fuerza, yo sé que la presión hidrostática es ρGH. Entonces, ¿cuál densidad voy a ocupar? La del agua por la gravedad, por la altura. La densidad del agua ya la tengo, que es de 1000 por la gravedad, que es 9.8, por la altura, que es de 4.2 metros. Entonces, voy a obtener la presión hidrostática, que me da que es de 41.160 pascales. 41.160 pascales. ¿Para qué me va a servir la presión hidrostática? Bueno, por definición, de acuerdo, cuando empezamos a ver el tema de presión, yo les dije que presión era igual a fuerza sobre área. Si despejo la fuerza, fuerza es presión por área. ¿Qué presión? La presión hidrostática que acabo de encontrar, que es de 41.160 por el área que encontramos, que es de 1.13 por 10 a la menos 2. Entonces, esto me va a dar una fuerza igual a 465.1 newton. ¿De acuerdo? Bien, chicos. En esta primera parte de la clase hemos visto la presión hidrostática. En la segunda parte de la clase, que es el siguiente video, vamos a ver la presión atmosférica, porque también necesito que veamos la presión atmosférica, porque aquí hemos visto la presión hidrostática con algo sumergido en agua. Hoy lo vamos a ver con la presión atmosférica. Recuerde que el video usted lo puede pausar, lo puede adelantar, ¿de acuerdo? Nos vemos en la segunda parte de la clase. Cuídense, chicos, y nos vemos en el siguiente video.